Y a esta hora es un placer saludar a la senadora candidata presidencial. Está en la gran consulta del 8 de marzo, Paloma Valencia. Candidata, bienvenida a 6am W. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy cariñoso para ti, el equipo de 6am, la W y por supuesto todos los oyentes. Al senador Bolívar también un saludo. Nos acompaña Gustavo Bolívar, quien hoy hace parte de los cuadros políticos de apoyo, hace parte de los distintos jefes de debate que están con la candidatura de Iván Cepeda. Don Gustavo, gracias por atender esta invitación, es usted muy amable. A ustedes, Julio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y también a la senadora Paloma Valencia. Bueno, no vamos a tener un reloj, no vamos a hacer uso antipático de chicharras ni de nada, y confiamos en la consideración que tendrán los invitados para manejar el tiempo. Si se están pasando un poquito, pues Espinosa muy diplomáticamente les dirá que por favor, ¿no? Que consideración. Eso es todo. Quedó usted designado con esa misión, Espinosa. No, perfecto. Usted se postuló y no se postuló nadie más. No, yo estoy listo para Nadie eso. más. Ojalá le ayuden mucho los invitados. Exactamente. Con mucho Senadora cariño, Paloma, senadora Paloma, en una manera muy resumida, ¿qué es lo que a usted no le gusta de esta pensional? Vea, Julio, yo se lo resumo fácilmente. Colombianos que llevan ahorrando toda la vida de su trabajo, de su sueldo, un ahorro pensional que hoy está en los fondos privados de pensiones. Y entonces el gobierno dice que para pagar el subsidio al adulto mayor que está en la ley 100, que se ha venido pagando, que ha venido aumentando y que por supuesto nosotros sacamos la ley para que llegara al límite de pobreza monetaria, sino que nos cayó la pandemia encima y por eso no pudimos cumplir. Entonces, ese subsidio hay que pagarlo. Estamos todos clarísimos. La cuestión es de dónde lo pagamos. Del presupuesto general de la nación, que es la plata que tiene el Estado, de los impuestos y de todo lo que se genera, o lo vamos a pagar robándonos los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos. Yo estoy convencido que uno ese subsidio lo puede y lo debe pagar del presupuesto general de la nación sin robarse el ahorro pensional de los colombianos, porque esa plata es de cada colombiano que la ha ahorrado y no pueden simplemente gastársela y después decirle a los bebés y a los niños de este país que ellos van a tener que trabajar muchísimo para poder pagar las pensiones de los viejos, entre otras cosas, porque este país ya no está creciendo. La tasa de natalidad de Colombia es de 1.1, Julio, es como la de Japón. Son de los países que menos crecen en el mundo. No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos. Yo creo que lo logró, de una manera muy resumida, presentar su punto de vista. Pero naturalmente, en la otra esquina, es decir, en el partido de gobierno, en la campaña de Iván Cepeda, tienen una manera distinta de verla. Es su turno, don Gustavo Bolívar. ¿Y a ustedes por qué sí les gusta? Bueno, Julio, nosotros ya cumplimos vamos para 33 años del sistema pensional que introdujo la ley 100 en 1993. A la fecha solo se pensionan en Colombia el 23% de las personas y el promedio en Latinoamérica está en 51%. O sea, ni siquiera tenemos el promedio de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace la reforma pensional? Como dice la senadora Valencia, no estamos agarrando el ahorro pensional de la gente, ni estamos grabando a la gente con pensiones bajas. Nosotros lo que estamos haciendo es que las pensiones por encima de 10 salarios mínimos, es decir, una persona que hoy va a ganar 17 millones de pensión, 17 millones y medio de pensión, porque el salario mínimo quedó en 1.750.000, le tiene que aportar al sistema solidario, porque esto se fundamenta es en un pilar solidario, donde la solidaridad se vuelve progresiva. Entonces, las pensiones de menos de 10 salarios no se tocan. Una señora que gana hoy su salario mínimo de pensión no se toca, ni la de 2, ni la de 3, ni la de 9. La de 10 salarios mínimos se le toca el 1%. Y las de 20 salarios mínimos, es decir, una persona que hoy recibe 37 millones de pensión, se le toca el 2%, que son cerca de 700.000 pesos. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? Entregársela a 3.100.000 personas que están en extrema pobreza, que no tienen para comer, que son los viejitos de extrema pobreza, y
se les va a entregar un bono de 230.000 pesitos con ese aporte de las altas pensiones, que no alcanza obviamente para cubrir todo este gasto que es de 9 billones al año. ¿De dónde sale el otro dinero? Aparte del Fondo de Solidaridad, que les acabo de explicar, que son aportes de personas con más de 10 salarios mínimos en pensión, el gobierno tiene que entrar a financiar esos 9 billones. ¿De dónde salen los 9 billones que yo digo que cuesta pagarle a 3.100.000 viejitos? Hoy, nosotros le pagamos, hoy con la ley 100, se le pagan a 1.625.000 viejos 80.000 pesos. Eso fue lo que recibimos. Desde la ley 100 de 1993 a la fecha, se les pagan 80.000 pesitos a 1.625.000 personas, porque la ley 100 estipula que solo se le puede pagar a Sisbén A. Con la reforma pensional se amplía esa base a Sisbén B y Sisbén C, y por eso es que hoy hay 3.100.000 viejos en la reforma pensional listos a recibir su dinero. ¿De dónde se paga? Perdón que aquí yo después le doy el desquite a la senadora para ser equitativos, pero sí tengo que dejar esto bien explicado. Ya como se amplía la base a 3.100.000, o sea, casi el doble de lo que se paga hoy, y se triplica casi el ingreso de 80.000 a 230.000, eso cuesta. Eso es una cuenta muy sencilla, 230.000 pesos por 3.125.000 viejos, eso da 718.000 mensuales más o menos, y eso da 8.6 billones al año. Aparte de eso, este aporte lo van a recibir las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65. Pero como Colombia Mayor, que es el sistema que impera hoy, le paga a mujeres mayores de 57 y a los hombres mayores de 60, entonces hay que un rezago como de 300.000 personas que no entran al pilar solidario, pero que se quedan en Colombia Mayor, y eso nos cuesta otros 280.000 millones. Eso suma 9 billones de pesos. ¿Cómo se les ocurre que sin reforma pensional el gobierno puede sacar 9 billones de pesos para pagarle a esos 3.100.000 viejitos? Es imposible. Digamos, es el reto que tenemos, el rifirrafe que tenemos con la senadora, que ella dice que sin reforma pensional sí se puede pagar esos 9 billones. Yo digo que es imposible. Bueno, ella seguramente va a contestar sobre eso, pero Camila tiene pregunta para precisamente la senadora Paloma. Gracias, Espinosa. Senadora Paloma, Gustavo Bolívar ha dicho en sus redes sociales que usted gana más de 52 millones de pesos, que nunca ha aguantado hambre y que debería retirar esta demanda porque asegura que es un cálculo político. ¿Usted qué le responde? Bueno, no, yo quiero referirme a los temas que se han tratado. Lo primero, no es parcialmente cierto lo que estamos oyendo, porque falta un pedazo de la explicación. Lo primero, los impuestos sobre quienes tienen altos salarios no suman más de 1.1 billones, de manera que el problema de los 9 billones no se soluciona con la reforma pensional como la está explicando el senador Bolívar. La verdad es que lo que van a hacer es coger todos los ahorros pensionales de los colombianos, volverlos una gran bolsa y de ahí empezar a pagar. ¿Cómo funciona el tema? Es un cruce de cuentas que espero que los colombianos me entiendan. Hoy el gobierno tiene que pagar las pensiones del presupuesto general de la nación. Entonces, como van a pagar esas pensiones, ya no del presupuesto general de la nación, sino del ahorro pensional de todos los colombianos que estaban en los fondos privados, ahí es donde se lo roban. Lo que tienen que poner por el presupuesto general de la nación disminuye, y con eso es que financian el famoso subsidio de 230.000 pesos. Es decir, es una manera indirecta mediante la cual se están robando el ahorro pensional de los colombianos. El fondo de las pensiones se acaba en el 2070 y hay varios modelos que se han hecho en el país que muestran que en la medida en que un colombiano vaya teniendo que mantener este sistema pensional que nos dejan, va a tener que pagar más o menos 30% más de su ingreso para el 2045. Es decir, se están gastando la plata que para sostener el modelo, senadora, los colombianos van a... Pero perdóneme, le dieron todo el tiempo al senador Bolívar, déjeme terminar mi explicación, porque es difícil sino que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahí? Pues que los colombianos terminan no teniendo su ahorro pensional, se gastan la plata ahorita, eso sí, con propósitos electorales, y después le dicen a los jóvenes colombianos y a los niños colombianos
que son ellos los que van a tener que sostener a todos los viejos que quedan en este país. Senadora, pero entonces usted seguirá con su demanda, insistiendo en eso. Pero por supuesto, es que le estoy contando que hay 2 razones de fondo. Es que se van a robar el ahorro pensional de los colombianos, que hoy es de ellos. Esa plata no es de los fondos, es de cada colombiano que la ha metido ahí. Esa plata y sus rendimientos se la va a gastar el Estado y después le dicen su pensión depende de las nuevas generaciones, que es la segunda razón. Un país que tiene un crecimiento demográfico, es decir, no están naciendo niños en Colombia. El año pasado nacieron más o menos 260 y pico de mil. Es 1.1 la tasa de reproducción de la mujer colombiana, y entonces usted les dice a esos niños poquiticos, no, aquí les dejamos una deuda para que ustedes paguen. La reforma pensional de Gustavo Petro pasa la deuda pensional, que ya era loca, del 106% del PIB, una bomba pensional, al 169% del PIB. Es una bomba atómica pensional. Gracias, senadora. Doctor Bolívar, yo le quisiera puntualizar un asunto que pues tiene mucho que ver con lo que ustedes han mencionado y usted lo dijo en su respuesta. El pilar solidario con el bono pensional de los 230.000 pesos. El propio presidente Petro y el doctor Dusan de Colpensiones han reconocido que esa plata no va a salir de Colpensiones, sino del presupuesto del gobierno, del Departamento de Prosperidad Social. ¿No era más fácil, para pagar esos 230.000 pesos que con toda justicia se merecen nuestros adultos mayores, hacerlo por esa vía, pero sin reforma pensional? La reforma no se necesitaba, se hubiera podido sacar por este otro lado y hace rato lo tendríamos. No. Tanto Espinosa como la senadora están en una equivocación. Les voy a explicar por qué. Esos 9 billones salen en gran parte, de gravar esas pensiones altas, en una parte, pero en gran parte porque hoy la ley 100 permite que a Colpensiones entren todas las personas que ganan hasta un salario mínimo, ¿cierto? Eso hace que el gobierno destine 33 billones del presupuesto anual, hoy, de las inflexibilidades de las que yo he venido hablando. El gobierno destina 33 billones para pagar esas pensiones, todos los años, 33, 35, lo que vaya subiendo. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional, ya no van a ser un salario mínimo, sino 2,3 salarios mínimos. Eso son más o menos todas las personas en Colombia, todas, sin excepción, que ganen hasta 4 millones de pesos, que a eso equivale más o menos hoy ya los 2,3 salarios mínimos, van a Colpensiones, a cotizar. O sea, toda la gente mete esa plata a Colpensiones. Antes metían lo de un salario mínimo. Y eso hace que Colpensiones ya no necesite 33 billones anuales del presupuesto, sino alrededor de 23. Vamos a liberar 10 billones del presupuesto. De ahí sale el grueso del pago de estos 9 billones del pilar solidario. O sea, es mentira que nosotros vayamos a expropiar el ahorro, porque además, senadora Valencia, ahí está el artículo 11, es clarísimo que el recurso del pilar contributivo lo va a manejar el Banco de la República, y que es un recurso, es un parafiscal que se administra a través del Banco de la República. No lo puede tocar por esa ley. La misma reforma pensional estipula todos los controles para que el Estado no pueda tocar ni el ahorro pensional, que hoy es de 500 billones de pesos. Esos que se quedan allá en los fondos, los siguen administrando los fondos y el Estado no los puede tocar. Y lo que siga entrando de pilar contributivo, que son lo que devenga las personas después de 2,3 salario mínimo hacia adelante, todo eso sigue manejándose por el pilar contributivo, llegando a los fondos. Eso nunca se puede tocar. Entonces les acabo de explicar de dónde sale la plata para pagar esos 9 billones a los 3.100.000 viejitos. Sin la reforma sería imposible, porque el gobierno está destinando 10 billones adicionales para poder pagar las pensiones hoy. Con la contribución de 2,3 libera 10 billones del presupuesto y se pasan acá. Y este pilar solidario pasaría a ser un inflexible. Hoy es un flexible. La senadora ha dicho, el presidente ya está pagándole a un poco de viejos. Sí, pero está quitándole plata para quién sabe qué otros rubros. Con esto, con la ley, con la reforma pensional, se vuelve un inflexible. Ya, pase lo que pase, caigas el cielo o no, esa plata le va a llegar anualmente a los 3.125.000 viejitos. Gracias, senador. Marcela tiene pregunta para la senadora Paloma Valencia. Sí, señor, muchas gracias, senadora. Esto tiene que ver con
los problemas que siguen en el sistema pensional, porque es que el tema de fondo es si esa reforma que está estudiando la Corte soluciona o no la crisis en el sistema pensional. Y aquí hay 2 puntos esenciales. Uno, que los expertos dicen hay que aumentar la base de cotizaciones para que el sistema sea sostenible, pero además hay otro punto que es bastante complicado, sobre todo en época electoral, y al que todo el mundo le hace el quite, y es tocar la edad de jubilación. Hay quienes consideran que va a ser inevitable y necesario aumentar la edad de jubilación. Y por eso quiero que usted nos cuente, ante el conocimiento que tiene sobre el sistema pensional y su rol de candidata presidencial, si usted llega a ser elegida presidenta de Colombia, ¿va a promover una reforma pensional en la que se toque la edad de jubilación de los colombianos? Marcela, le voy a contestar eso al final de mi respuesta porque yo creo que es muy importante precisar el tema. No es verdad que no se vayan a gastar el ahorro pensional de los colombianos y no es verdad que no lo expropie. Cuando usted coge la plata y la pone en Colpensiones y además en el fondo no hay unas reglas de desacumulación, lo que están haciendo es cogiendo la plata del ahorro de cada colombiano que es suya, de su trabajo, para pagar las pensiones de cualquier colombiano. Y entonces con eso no tienen que tocar el presupuesto general de la nación. Y ahí es donde dicen se nos facilita pagar el subsidio al adulto mayor. Dice el senador Gustavo Bolívar que si no, ¿de dónde lo van a pagar? Yo le voy a decir de dónde. No le alquilen, no le contraten de 23.000 millones un peluquero a la primera dama. No le paguen a los congresistas en maletas en efectivo. No nombren 57.000 contratistas en enero que valen 12.5 billones de pesos con los 16.000 cargos adicionales. De ahí se puede pagar. Uno puede bajar el gasto estatal, la burocracia y la corrupción y pagarle a los viejitos. Claro, a ellos no hay plata que les alcance, porque si la peluquería vale 23.000 millones, pues imagínense de ahí para allá. Pero aquí seamos muy claros. El problema es que le van a expropiar los recursos a los colombianos y también le están dejando una deuda impagable a los jóvenes colombianos. Porque cuando usted coge y vuelve al sistema de que yo le pago con la plata de los que están trabajando a los viejos, que es el sistema que nos quieren volver, que es el sistema que el mundo entero está dejando por la realidad de que los países demográficamente ya no están creciendo y porque ya no se considera adecuado que usted le deje unas deudas a las futuras generaciones. En Colombia, en el 2045, un colombiano va a tener que pagar 30% más de su ingreso según los modelos. Entonces, eso no es aceptable. Senadora, y yo la entiendo. Frente al sistema pensional. Claro, vayamos al punto, por favor, de la pregunta. Yo he sido muy cortica en las respuestas, a diferencia de las explicaciones. Yo le pido que me deje también hablar, porque si no es difícil. Claro, pero también yo le pido, senadora, que me hable de la pregunta puntual. Usted puede tomarse su tiempo para responder, pero es importante que respondamos lo que se está preguntando. Yo le voy a responder, Marcela, es lo que le he dicho. Ya iba a empezar en ese tema. Entonces, lo siguiente, yo creo que Colombia, claro que necesita una gran reforma pensional. ¿Cómo me la imagino yo hoy? Y estamos corriendo modelos para poderle contestar más precisamente cómo son los centros. Pero yo creo que los colombianos tenemos que empezar a ahorrar desde el día que nacemos. El Estado tiene que dar el primer ahorro para los niños que nacen vulnerables y pobres. Diga usted 500.000 pesos. Que cada colombiano vaya ahorrando. ¿Cuánto? Cuanto pueda. 10.000 pesos semanales, 20.000. El ciudadano que trabaja en la informalidad, que hoy no está cotizando, que cotice. ¿Cuánto? Lo que le alcance. Vamos a poner a los fondos ahí semanalmente a pedirle, venga, ¿cuánto quiere cotizar? Y el Estado les da un pequeño aporte adicional por cada peso que ellos vayan metiendo. Así, de esa manera, vamos a poder construir un sistema pensional que no esté basado en el trabajo formal, que es lo que no tienen la gran mayoría de los colombianos, porque el 57% de los colombianos están en la informalidad. Y lo segundo, hay que buscar estímulos para que la gente quiera ahorrar. Yo quiero un sistema pensional de 2 cabezas. Usted escoge una pensión, cuando llega la edad, pues escoge una vivienda cuando llega la edad. Sí, y eso nos permite, senadora, ya le van a preguntar sobre su propuesta, pero quiero que me responda ya sí o no, porque el tiempo de esta respuesta se está agotando. ¿Subiría la edad de jubilación, sí o no? Por ahora no, Marcela, le estoy diciendo que estamos corriendo los modelos para mirar cómo quedaría mi propuesta pensional. Yo no le puedo contestar sí o no si no estamos hablando de qué es lo que yo quiero hacer. Perfecto.
Sí, y por eso quiero que volvamos con Gustavo Bolívar, porque sin duda, pues usted dice que no va a costar más este nuevo modelo pensional, pero las cifras dicen lo contrario. Mire, el costo y la cifra que mencionaba la senadora Paloma Valencia para concretar es que aumenta de 106% el pasivo pensional a 161%, porque el Pilar Solidario no cuesta 33 billones, como usted lo ha dicho acá, sino 80 billones de pesos según las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Pero quiero concretar la pregunta con relación con lo que usted decía de que por supuesto esto hace pues más progresivo el sistema, pero sin duda sí afecta a la clase media. Mire, a una persona que ganaría un salario de 5 millones de pesos se le reduce la pensión casi a la mitad. Dejaría su mesada en la mitad de lo que hoy podría recibir. ¿Eso a ustedes no les preocupa, que sí tocarían un poco a la clase media? Bueno, ahí tienes varias imprecisiones. La clase media no se toca. Salarios entre 4 y 7 salarios mínimos no se tocan. Siguen pagando un punto que hoy pagan. Hoy pagan un punto ya esos salarios. Quiero explicarle. Porque hay unos aportes adicionales que también van al Fondo Solidario. Y es que entre 7 y 19 salarios mínimos se va a ir progresivamente aumentando este punto adicional hasta llegar a 2 puntos. Y mayores de 20 salarios mínimos, 3% van a aportarle a ese fondo solidario. La segunda impresión, yo no he dicho que el pilar solidario cueste 33 billones, no. Aquí hay una impresión. Esos 80 billones de los que tú hablas es lo que valen las pensiones en general. Hoy valen 50 billones. 33 los saca el gobierno. Y lo otro son recursos propios de Colpensiones que va recogiendo de ese salario mínimo que van cotizando todas las personas que ganan un salario mínimo. Como van a ganar ahora 2, van a cotizar sobre 2,3, entonces se vuelve más robusto el ingreso de Colpensiones, y por eso le digo que ya el gobierno no tendría que sacar 33 billones, sino alrededor de 23. Esa es la segunda. Pero la senadora Paloma Valencia tiene más imprecisiones todavía, porque ella quiere tener como un discurso efectista, decir que con los 23,000 millones que le pagan al peluquero, lo cual no es cierto, hay que ser aquí serios para hacer política. 23,000 millones es lo que suman varios contratos que no voy a defender. Yo no voy a defender acá sus contratos. Varios contratos que se hicieron en RTBC, a través de RTBC, para financiar un grupo de más de 50 personas que hacen diferentes labores allá en la presidencia y en el DAPRE, y no es solo el peluquero. Son 50 personas durante 3 años y medio que han llegado a costar ese dinero, o sea que no es que un peluquero cueste 23,000 millones. Y si los costaran, ¿cómo cree que con 23,000 millones voy a financiar 9 billones? Entonces no tiene en la cabeza las cifras. No le cabe en la cabeza al país, porque ¿cómo va a pensar que con lo que dejo de pagarle a un peluquero puedo asumir el pago de 3,125,000 viejos? Eso no es cierto. Entonces aquí lo que tenemos es mucha desinformación, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es que el sistema aborde una deuda social enorme de muchas personas que no pudieron cotizar en su vida, como los campesinos que recogieron el café en los años 80 y que no ganaban un jornal diario y no pudieron cotizar, de las mamás que por el cuidado de sus hijos estuvieron encerradas en sus casas por décadas y llegaron a la vejez sin una pensión, y que le quitemos el 1% a los que ganan 17 y el 2% a los que ganan 35 millones de pesos le parezca confiscatorio de las personas que trabajaron toda la vida. A mí no me parece. Por eso se llama el sistema solidario, y lo que se pretende acá es hacer justicia social, que las mujeres que hoy tienen que cotizar 1.300 semanas, igual que los hombres, coticen solamente 1,000, porque no se les está contando todo lo que ellas gastan. Primero, en cuidado, no se les está teniendo en cuenta la economía del cuidado, y segundo, en las brechas salariales. No puedes equiparar a una mujer. Entonces este sistema hace que las mujeres a partir de 2036 paguen solamente 1,000, coticen 1,000 semanas y ya se pensionen, Senador no Bolívar. 1,300. Bien. Y eso empieza ya. En 2026 se le rebajan ya 50 semanas y 25 semanas anualmente hasta 2036 para que llegara 1,000 semanas. Es decir, las mujeres pueden cotizar 1,000 semanas y ya pensionarse. Me parece que queda claro ese punto, Juan Diego, para la senadora Paloma. Así es. Precandidata Paloma Valencia, la realidad hoy con el sistema actual es lo siguiente. Uno le pregunta a un trabajador que va a pensionarse por un fondo privado, y la verdad es que sale bastante triste, porque
si acaso le dan un mínimo o le terminan devolviendo los saldos. Y en el mejor de los casos, hay que reconocer que son muchos los trabajadores, según las cuentas de Colpensiones, cerca de 670,000 se han ido para el fondo público, para Colpensiones, porque allá tienen una pensión mejor. La pregunta que yo le quiero hacer es, hoy, bajo el actual modelo o la reforma que está pues a punto de que le den o no el visto bueno en la Corte Constitucional, ¿qué le responde a usted a ese trabajador, finalmente, que es el que hoy escucha y dice, pero yo lo que quiero es que al final, sea en Colpensiones, sea en un fondo privado, me gane una mesada digna? Claro, yo creo que esa es una gran pregunta y es una de las preguntas que no se hace Colombia, sino el mundo entero. Porque el tema es que antes teníamos muchísima gente joven, pocos viejos y unas expectativas de vida bajas. Hoy la gente se pensiona y puede vivir fácilmente 25, 30 años más, con lo que trabajó 20 años. Entonces las cuentas no nos están saliendo como planeta. Pero lo segundo, uno tiene que entender que la razón por que la pensión sale mejor en Colpensiones es porque la están subsidiando. Yo quiero reconocerle una buena cosa a la reforma pensional que está defendiendo el senador Bolívar, y es que se quitaron los subsidios. Yo hubiera sido más drástica, yo hubiera quitado los subsidios y solamente habría subsidiado el salario mínimo para los y ahí para abajo, que es lo que necesitamos, las personas más pobres. Eso es bueno. Pero lo segundo, nosotros como país no podemos decir que para que le demos buenas pensiones a la gente hoy, entonces le dejemos una deuda impagable a los poquiticos niños que hay en este país. Yo creo que ese es el gran debate, y es el debate, como digo, no de Colombia, sino del mundo. Y el mundo lo que está decidiendo es que usted no tiene por qué endeudar la juventud de una manera que le vuelva inviable la vida a ellos. ¿Qué necesitamos hacer? Crecer económicamente. La receta contraria a la que nos están proponiendo. Por eso, senadora Paloma, en el mundo entero han dicho que solo hay dos cosas para resolver eso: aumentar la edad de pensión. Correcto. O las semanas de cotización. No hay más, precisamente porque la gente hoy vive más. Claro, o tener más plata en el Estado, para lo cual usted necesita más industria, más crecimiento económico, más empresarios pagando impuestos para poder tener subsidios más altos. Pero la receta que nos están proponiendo, que es cóbrele altos impuestos a la gente, suba todo de precio, gástese la plata en burocracia. Y aquí yo quiero contestarle cariñosamente al senador Bolívar. Mire, 23,000 millones es una cifra que muestra lo que se gastan en la belleza de la primera dama. Yo entiendo lo que son 23,000 millones, pero creo que el que no está entendiendo las cifras es él. También le hablé de los 12.5 billones de pesos que se gastaron solo en enero en burocracia. Le hablé de los 32 billones de pesos en contratos que generaron sin licitación y a dedo, solo en enero. Ahí sale la plata, senador Bolívar. Pero también vuelvo y le repito, todos los cobros adicionales que van al Fondo de Solidaridad Pensional, de los que usted habla y dice que en eso consiste la reforma pensional, pues no es cierto que esos cobros valen 1 billón de pesos de los 9 que necesitan. Entonces, ¿cuál es el tema central? Entender que aquí lo que están haciendo es una expropiación de los ahorros pensionales de los colombianos y patear la pelota para adelante, decirle a los jóvenes de este país que quedan endeudados definitivamente. Mire, nadie, creo que en este país no está de acuerdo con que se pague el subsidio de 230,000 pesos. Vuelvo y repito, fue el Centro Democrático el que sacó la ley que permitía que pudiéramos pagar 230,000. Tampoco es cierto que se necesite la reforma pensional para bajar la letra del CISBEN. De hecho, el presidente Duque cambió la letra con una resolución. Tampoco es cierto que con el billón de pesos que se puede sacar, le votamos eso en el Congreso, de cobrarle a quienes tienen más salarios un aporte mayor al Fondo de Solidaridad, que, como digo, es un impuesto más. Eso no es el problema. El problema es la expropiación de los fondos de pensión. El problema es la deuda. Esa idea queda clara, senadora Paloma Valencia. Camila, para el ex senador Gustavo Bolívar. Gracias, Espinosa. Ex senador Bolívar, al gobierno nacional le han tumbado muchos decretos y proyectos por errores de trámite, por falta de firmas. ¿No cree que el gobierno debería hacer un mea culpa, porque todo empezó por un posible error de trámite y por una aprobación exprés de la reforma pensional en la Cámara de Representantes? Ahí es donde radican esta demanda. Sí,
Sí, ya te respondo esa, pero hay dos cosas que no puedo dejar pasar. Primero, no es cierto que el Centro Democrático haya hablado de los 230.000 pesos. Jamás. Esa es la mentira más grande que ha dicho hoy la senadora. El presidente incluso en campaña prometió que ese bono pensional iba a ser de 500.000 pesos. En campaña, estamos hablando de 2018 y 2022. Pero no pudo llegar a los 500.000 pesos porque su promesa era que las personas que ganaran hasta 4 salarios mínimos cotizaran en Colpensiones. Por el camino, en el trámite, en las comisiones y en el Senado y en la Cámara, se fue mutilando esa intención y quedó en 2,3 y por eso tuvo que bajar a 230.000 pesos. El Centro Democrático toda la vida ha propuesto los 80.000 pesos que se le pagan actualmente a los viejos desde 1993, que eso es la ley 100. Eso es mentira totalmente que ellos hayan sido los que proponen los 230.000. ¿Y por qué si son ustedes los que lo proponen, por qué no retira la demanda para que los señores puedan ganar los 230.000 pesos? Eso es una mentira. Y hay otra cosa que esa es la que no solamente la senadora Paloma Valencia, sino todos los candidatos, si usted los agarra hoy, a los 30 que quedan, y les pregunta, ¿ustedes subirán la edad de pensión? Y ninguno le dice que sí. Y eso es una irresponsabilidad. Porque les voy a decir una cosa, hoy el promedio de edad de los colombianos es de 33 años. En 1975 era de 18 años. Y en 2050 va a ser de 45 años. Cada vez vamos a ser más viejos, cada vez va a haber menos jóvenes pagando pensiones. O sea, que es insostenible que una mujer hoy se pensione a los 57 años cuando en el mundo entero, yo he estado revisando comparativamente esta legislación y no hay un solo país donde pensionen estamos entre los 5 donde pensionan las mujeres más jóvenes. No quiero decir que haya que subirlo ya, pero la reforma pensional le tira un salvavidas a los políticos que no tienen carácter y les dice, mire, cada 4 años, eso es el artículo 70, cada 4 años va a haber un comité técnico, una comisión técnica que va a revisar la edad de pensión, la tasa las tasas que se estén pagando en ese momento, las tasas de reemplazo, bueno, va a hacer todo eso y va a hacer unas sugerencias que nacen de ese comité para el presidente de turno. Entonces le va a quitar de encima el peso, por ejemplo, para ponerles un caso, lo que le pasó a Macron ahora, que subió las pensiones de 62 a 64 años y casi incendia en París, porque eso va a pasar. En cualquier momento es insostenible que una mujer se pensione a los 57 y un hombre a los 62, bueno, el del hombre está ahí más o menos en el promedio mundial, pero cuando eso, ningún presidente, de hecho eso le costó la presidencia a Fajardo en 2018, cuando le preguntaron, ¿usted va a subir la edad de pensión? Y él dijo que sí, enseguida le perdió la elección. Y hoy ninguno les va a decir a ustedes que hay que subir esa edad de pensión porque no tienen el carácter y porque siempre hablan con cálculos políticos. Entonces, la reforma pensional le ahorra, digamos, este desgaste político al presidente que sea, yo no sé cuál vaya a estar dentro de 4 años, dentro de 8, dentro de 12, cuando le toque subir esa edad de pensión, porque sencillamente eso lo va a determinar, según el artículo 70 de la reforma pensional, comité técnico que le va a decir, mire, esto no se puede pagar porque ya estamos más viejos. Pero mire, casi que... No, don Gustavo, hay que darle la oportunidad a la senadora y candidata que responda. Usted le acaba de decir mentirosa. Y creo que ella tiene derecho a defenderse. Candidata, ¿qué le responde usted a Gustavo Bolívar cuando dice que usted miente? Los del Pacto Histórico nos tienen acostumbrados a que los debates siempre tienen que ser irrespetuosos, y no es así. Yo creo que parte de lo que el país tiene que entender es que un debate ideológico se puede tener con todo el respeto. Pero lo siguiente, vea, la reforma pensional se aprobó pagando los congresistas. Tienen 2 ministros en la cárcel y varios congresistas y van por más. Es decir, es una reforma aprobada robándose la plata de la unidad de riesgos. Pero recordemos además que pagaron en efectivo con maletines los congresistas. Entonces, venir a defender una cosa basada en la corrupción política, yo creo que es bastante complejo. Pero no solamente eso, sino un gobierno que todos los días uno se levanta con un escándalo de corrupción adicional y dice que la plata no le alcanza y que entonces hay que cobrarle más a los colombianos y quitarle su ahorro pensional. Creo que no es aceptable. No es aceptable para el país un debate en esos términos, porque si este gobierno fuera el ejemplo de disciplina fiscal, que estuviera invirtiendo la plata, estuviéramos viendo pues las vías terciarias, los proyectos de vivienda, los acueductos, pero en realidad ha sido un gobierno
que literalmente se mamaron la plata contratando sus influencers y sus amigos y robándose el resto, hasta la salud de los colombianos, y entonces nos dicen que ahora hay que quitarle el ahorro pensional a los colombianos y endeudar a las nuevas generaciones. Sobre el aumento de la edad pensional, yo vuelvo y repito, estamos corriendo apenas los modelos de mi propuesta pensional para yo poderle decir a los colombianos, y la opción es esta o es aquella. Y yo creo que en esto tenemos que ser serios. Yo dije, este es un problema que no tiene Colombia, lo tiene el mundo entero, por los temas de que primero el mundo se está envejeciendo y segundo, hoy las expectativas de vida todo el día aumentan y aumentan. Yo creo que está apareciendo la economía silver. Hay que repensar si la edad de retiro es esa, si uno puede seguir trabajando. Vienen muchas alternativas, Julio. Don Gustavo, yo le tengo una última pregunta a usted de un oyente. Él se llama Farid y dice lo siguiente: desde noviembre de 1998, el gobierno Pastrana creó el 4 por 1000 como medida transitoria para rescatar el sistema financiero. Hasta la fecha tengo entendido que no ha colapsado dicho sistema, más bien ha obtenido muchas ganancias. Mi pregunta para ustedes: ¿por qué el gobierno no recurre a Fogafín, tomando una parte mínima del fondo para pagar el subsidio al adulto mayor, ya que el recaudo diario es millonario, así que cubrirían ese subsidio? ¿Eso le suena? Sí, pues es que lo que pasa es que esos 10 billones más o menos que se recaudan por el 4 por 1000, eso va en al presupuesto nacional, eso va dentro de esa bolsa de todos los inflexibles que se pagan en este país, que son más o menos el 93% del presupuesto. O sea, sí se recauda. Por eso a mí me da mucha risa escuchar a los candidatos hablando, fantaseando, y se paran en los escenarios, en los debates: voy a quitar el 4 por 1000, pero entonces díganme de dónde va a sacar esos 10 billones, ¿con qué los reemplaza? Y dicen: voy a bajar impuestos a la no sé cuánto, ¿con qué va a reemplazar esos impuestos? Otro candidato dijo: voy a suprimir 700,000 cargos, dijo de las Espriella que día, 700,000 cargos. Oiga, el Estado tiene 1.200.000 cargos, o sea, le va a quitar la mitad, si cuando entre solo maestros y soldados o maestros y Fuerzas Armadas son 800,000 personas, entonces va a bajar a los maestros. Entonces empiezan a hablar con unas ignorancias que uno se aterra y dice: Dios mío, pobre Colombia, ¿en manos de quién va a quedar? De gente que no tiene idea de las cifras, bueno, pues y de las cosas que están pasando en la casa. Esta es la respuesta del 4 por 1000. Tengo una última pregunta muy breve, eminentemente política. En caso de la consulta de la que participa Gustavo Bolívar, no participa de la consulta, Paloma Valencia sí participa de la consulta, la gran consulta, donde hay 9 candidatos muy buenos, y pues los sondeos apuntan que ella tendrá una muy alta posibilidad de ganar. Senadora, si usted gana la consulta y llega a la primera vuelta y por alguna circunstancia no llega a la segunda vuelta, ¿usted apoyará a cualquier candidato que esté enfrentado al candidato del gobierno? A cualquiera, Julio, porque aquí lo que vamos a defender es la democracia. Yo no quiero un gobierno que siga acabando con la salud, que destruya lo que este país ha construido con tanto trabajo, que acabe con la soberanía energética. Yo no quiero un gobierno que le siga cobrando impuestos imposibles para que este país no crezca económicamente. Pero yo le diría a Julio que aquí quiero terminar diciéndole: es muy importante decir que el subsidio al adulto mayor lo creó el presidente Uribe en la Ley 100. Los desarrolló el presidente Pastrana, lo sacó el presidente Duque, y es ley del Centro Democrático el que lo llevó a 230,000 pesos. Bueno, candidata, muchas gracias, una feliz mañana. Y también para usted, Gustavo Bolívar, le tengo una pregunta política. El senador, ex senador y candidato presidencial Roy Barreras anda con una teoría, y es que él va a sacar más votos que Iván Cepeda sacó en la consulta. ¿Y qué dice él? Si yo saco más votos, yo soy el candidato. No sé qué diga Iván Cepeda, porque esa es otra característica de su candidato, que no habla, no le interesan los medios. Él debería estar hoy aquí en este debate. Y fíjese, le toca a usted ponerle el pecho a la brisa. Pero mi pregunta concreta para ustedes: si Roy Barreras saca más votos, él dice que va a sacar 3 millones, Iván Cepeda sacó 1,5, pero supongamos que saca unos 700 o 2 millones, ¿usted cree que él tiene razón cuando dice: me tienen que apoyar a mí? No, eso es una viveza de Roy Barreras realmente, porque voy a poner otro símil de los que me gusta poner. Iván Cepeda fue a sacar peces de un estanque chiquito y él va a ir a sacar peces en el mar.
Y esa es la comparación que puedo hacer cuando en la elección del 26 de octubre había 19.000 mesas y ahora él va a tener 120.000. Cuando en la elección del 26 de octubre había un universo de 2.700.000 personas votando y aquí va a haber uno de 22 millones. Entonces él es muy vivo porque por un lado pone a competir a Iván Cepeda en desigualdad de condiciones para poder decir él, yo tengo más votos, entonces si quieren que yo haga la unión con el pacto histórico, entonces replíquense a mí. Eso es imposible. Hoy Iván Cepeda tiene 33% en las encuestas y Roy Barreras tiene menos del 1%. Pero con su viveza, que se le abona, es un tipo bastante inteligente, pues está tratando de llevar a la gente a un relato y es que votemos en la consulta del 8 de marzo para que no gane la derecha las consultas. Cuando el presidente Petro, el mismo candidato Iván Cepeda, mi persona y otros líderes del movimiento hemos dicho que no vamos a votar en esa consulta porque fueron desleales al aceptarle al CNE el juego en el que nos han metido, que es dividirnos, que es excluirnos, y ellos no fueron leales con ese tema. Así que nosotros no vamos a votar esa consulta y esto es simplemente una viveza del candidato Roy Barreras, porque sí es posible que saque más del 1,5 millones de votos que sacó Iván Cepeda, obviamente en esa fecha tan fría. Está clarísimo, quiere decir que ustedes no aceptan la propuesta de Roy Barreras, pero le repito, él anda con ese cuento por todas partes, que si él saca más votos el candidato es él. Naturalmente nos falta preguntarle a Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a usted qué opinan de la idea, y por lo que entiendo no hay ambiente para esa idea. Ex senador Gustavo Bolívar, gracias por su tiempo y veremos qué dice la Corte de la Pensional. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.